lo tenemos al doctor Oscar Salva, jefe de clínica médica de la Clínica Independencia, un hombre que está trabajando muy seriamente con la gente del CONICET Córdoba por todo el tema del ibuprofeno inhalatorio. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Muy bien. Bueno, la primera pregunta, la obvia, antes de ir a la pausa. ¿Qué es el ibuprofeno inhalatorio? Es un tratamiento que ya tiene casi 10 meses de uso en pacientes con COVID, que se basa en el tratamiento antiinflamatorio a nivel tópico, que usa una molécula conocida, que tiene más de 60 años de uso a nivel mundial, que es el ibuprofeno, con una pequeña modificación que la permite solubilizar para que uno pueda nebulizarla y que vaya directamente al órgano de choque, que es el pulmón. ¿Tiene ese efecto específico sobre la sintomatología o la patología pulmonar que genera el coronavirus? Claro, es como el campo de batalla. Digamos, si bien el virus penetra por la mucosa respiratoria, toda la suerte de cambios que va generando a nivel inmunológico comienza en el pulmón. En realidad es dosis muy baja. El efecto del ibuprofeno solamente se explica por lo que actúa a nivel pulmonar. Es muy poco lo que pasa al plasma. Pero en ese lugar donde se generan los principales cambios que generan la hipoxemia del paciente y el pase al respirador, es donde vemos que con pocos días de tratamiento el paciente comienza a mejorar y comienza a responder. Doctor Salva, ¿había otras experiencias con el ibuprofeno inhalatorio en otras patologías que fue la que orientó a este intento terapéutico? Sí, hace 6 años Dante Beltramo, que es el investigador de CEPROCOR, que es un centro, digamos, de excelencia de productos de Córdoba, comenzó a usarlo en caso de fibrosis pulmonar. Ajá. Es un caso familiar, digamos, pacientes con una patología que ocurre una inflamación pulmonar de forma idiopática, no se conoce muy bien la causa, pero genera fibrosis, y estaba dando muy buen resultado en forma inhalatoria. Y conforme avanza la pandemia y comienzan a verse algunos aspectos de esta infección, digamos que en la primera etapa es infecciosa y la segunda tiene mucho de inmunológico, claro, se vio que la respuesta local, digamos, mejoraba muchísimo la sobrevida. Y sobre todo, lo que a uno le interesa es que el paciente no vaya al respirador, porque una vez que va al respirador tiene un desenlace bastante complicado. ¿Ustedes lo aplicaron en pacientes ya con casos, porque los leves en general evolucionan, ya con casos de, digamos, severidad mediana o severidad más importante? Sí, nosotros cuando arrancamos la experiencia de ibuprofeno en marzo del año pasado, teníamos muchos pacientes. En realidad fue de tener el primer paciente en febrero a tener 100 pacientes internados, pasaron pocos meses. Y teníamos pocas herramientas para tratar. Hoy en día tampoco hay muchas herramientas para tratar, más allá de los corticoides y algún medicamento que en la Argentina no se consigue mucho. Entonces teníamos para tratarlos el arsenal que uno usa habitualmente. Correcto. Y empezamos con los pacientes más graves en realidad. Cuando el paciente, es importante conocer que no todas las personas que se infectan con COVID hacen una forma grave. Claro. El 80% hace una forma viral autolimitada y se recuperan sin consecuencias. Hay un 20% que tienen una respuesta exagerada. Siempre ponemos un ejemplo que es bastante gráfico, que es de una agresión externa de un virus. Hay organismos que generan una bomba atómica para combatir al enemigo que sigue destruyendo al enemigo, pero también generan un daño importante. Entonces, la función del ibuprofeno a nivel local es tratar de que esa respuesta sea lo menos agresiva posible para el organismo. Doctor, ¿a partir de qué día, digamos, es aconsejable en la experiencia, por lo menos que ustedes están teniendo, la administración del ibuprofeno inhalatorio? Nosotros tenemos, antes del 5.º día sería lo ideal, que es cuando el paciente ya comienza con alguna dificultad respiratoria, que está terminando la primera etapa viral y entrando a la fase inflamatoria. Pero tenemos experiencia por el resto del grupo de investigación que lo están haciendo más precozmente, en segundo o tercer día, y la verdad que el impacto es todavía mayor. Esto generó que ya hay en 10 provincias tratamiento de ibuprofeno, y se ha hecho a nivel de las pequeñas poblaciones de Santa Fe, de Córdoba, una experiencia interesantísima que se llama Proyecto Aire, en donde, imaginémonos que son localidades de 5.000 habitantes, en donde no tienen mucho recurso, entonces le ofrecen nebulizarse en un dispensario en forma ambulatoria, se nebuliza a la persona y vuelve a su casa. Y se ha notado a nivel poblacional un impacto muy importante en la mortalidad.
muy importante, significa del 5% de mortalidad antes del ibuprofeno al 1%. Y eso se repite en distintos pueblos, y eso forma parte de un estudio de investigación que está llevando la Universidad de Harvard de 4.000 personas, en donde, si bien no se puede todavía, porque eso está regido por ANMAT y estamos todavía en fase de aprobación de un fase 2, se puede a nivel poblacional conocer, cuando uno da ibuprofeno, qué pasa, porque es una población que tiene estable, digamos, tiene el mismo grupo de salud, tiene la misma etnia. Entonces, antes y después del ibuprofeno hay un cambio significativo. Bien. Doctor, ¿tiene alguna contraindicación, algún efecto adverso que produce? Alergias al ibuprofeno. Nosotros, en principio, digamos, para administrarlo a cualquier paciente tiene que tener un consentimiento informado donde se le explica de que es un tratamiento experimental, que no está aprobado para el uso a nivel masivo, que se usa en el marco de un uso compasivo, que es justamente una enfermedad grave que no tiene tratamientos todavía aprobados, y uno, digamos, firma uno, cada médico se hace responsable. Salvo la alergia al ibuprofeno o, bueno, el embarazo, y en chicos hemos dado muy pocos casos, en chicos no, pero puede ser ampliamente utilizado sin ninguna contraindicación. ¿Qué dosis se utiliza? Es decir, ¿cómo es la administración, la posología, no? Son 50 miligramos. En realidad cada ampolla tiene 5 centímetros cúbicos, y esa es la concentración que permite la mayor estabilidad. Eso se almacena a temperatura ambiente, no requiere heladera, ningún cuidado en particular. Uno tiene una cajita con 25 ampollas, coloca como está la ampolla en un nebulizador y se hace 3 veces por día. 3 veces por día. ¿O son 8 días de tratamiento? Puede ser un poco menos o puede ser un poco más, de acuerdo a la gravedad. Por ejemplo, en pacientes que ya pasaron los 14 o 15 días de inicio de síntoma, que ya tienen secuelas fibrosas en el pulmón, a veces requiere más tiempo, pero uno logra sacarlo de la hipoxemia. Y lo interesante es que cuando se va de alta el paciente, después de tratarse con ibuprofeno, no tiene hipoxemia, o sea, ninguno va... No tiene bajos niveles de oxígeno, recupera la saturación. Exactamente. Desde el punto de vista de la, digamos, de la forma de darlo, porque un tema es con el nebulizador simple, primera pregunta que le hago, en la casa y en el domicilio, porque el nebulizador tiene, digamos, unos agujeros y demás que pueden difundir el material. ¿Eso genera algún riesgo de contagio, además, en un ambiente hospitalario? Ese es el principal tema por el cual se resistió el uso del ibuprofeno a nivel hospitalario, el contagio del personal. En realidad, las primeras indicaciones del COVID indicaban no nebulizar porque generaban un aerosol con virus. Claro, por eso le preguntaba. Nosotros lo que vemos es, ya hoy salió incluso un artículo donde termina de confirmar esa teoría. No hay virus, digamos, infeccioso después de los primeros 7 días de infección. Llevémoslo a 10 días. Y cuando uno trata a los pacientes que están graves, ya pasaron la primera semana y prácticamente no tienen infección, digamos, no tienen virus capaz de infectar. De hecho, en nuestro centro no tuvimos prácticamente gente que se haya contagiado. No tuvieron personal de salud, ni médico ni enfermero. Exactamente, en un piso donde están los pacientes graves. Por supuesto que se contagiaron en planta baja, en la guardia externa, en el primer piso donde están los pacientes en los primeros días después de síntomas, son muy contagiosos, pero no se han contagiado por el hecho de nebulizar. Entonces, en el domicilio, si uno se nebuliza con un nebulizador convencional de pistón, los que se usan habitualmente, eso tiene que hacerlo en un ambiente aireado y solo, para no contagiar al resto de la familia. No tiene mayor problema, en realidad no se han visto contagios. Y el paciente que está internado, el principal escollo para hacer la investigación de la fase 2 que está en ANMAT hoy en día es justamente esa, la aerosolización, pero se está tratando de llegar a un acuerdo técnico para que eso se evite. Tengo 30 segundos, la pregunta final. ¿Aquel médico que decidiera darle a su paciente eso, es accesible poder contactarse para poder obtener las ampollas? En realidad se pide la donación, a la farmacéutica Luar. Ellos, ceden el tratamiento. Obviamente que tiene un costo de producción, pero es una donación que hace la farmacéutica, el laboratorio. Es decir, está accesible para el médico que decidiera. Así es. Perfecto. Doctor Salva, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes.